Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que cayó en selectividad en Galicia en junio de 2015. Opción B, problemador del tema de ondas. Una onda armónica transversal se propaga en la dirección del eje X y viene dada por la siguiente expresión en unidades del sistema internacional. Y de xt igual a 0,45 por el coseno de 2x menos 3t. Determinar a la velocidad de propagación, b la velocidad y aceleración máxima de vibración de las partículas y c la diferencia de fase entre dos estados de vibración de la misma partícula cuando el intervalo de tiempo transcurrido es de 2 segundos. Bueno, la ecuación de la onda viene dada por esta expresión y aquí observamos, está bien este ejercicio, es interesante, porque ya de entrada observamos que la expresión que ellos nos dan pues no aparece el seno, sino que aparece el coseno. Bueno, pues es exactamente igual, se hace todo exactamente igual, da igual que sea un seno que sea un coseno. Entre la función seno y la coseno únicamente hay un desfase de pi medios. El coseno va pi medios adelantado al seno, porque cuando el seno es cero y empieza a subir, lo podemos hacer aquí. Cuando el seno es cero y empieza a subir, esto es el seno, pues el coseno ya es 1 y empieza a bajar. Estaríamos aquí, estos puntos. Entonces, si os fijáis, la función seno, la función coseno, pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa que el seno va, perdón, este es el coseno, el coseno. El coseno va adelantado pi medios a este, pero es la misma función. Entonces, eso es lo primero que tenéis que saber, que da igual que os pongan seno o coseno, es exactamente lo mismo. La ecuación de la onda funciona igual. Bien, entonces lo que acompaña a t es omega y será 3, esto será omega, y lo que acompaña a x es k y será 2. Entonces omega es 2pi partido t, eso es 3. 2pi es 3t y t será 2pi partido 3 segundos. Y la frecuencia, la inversa del periodo, 3 partido 2pi hercios. Vale, lo dejo en función de pi, luego veréis por qué. Y el número de onda k, 2pi partido lambda, es 2. Entonces 2pi es igual a 2 lambda y lambda son pi metros. La velocidad de la onda es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces lambda es pi y la frecuencia es la inversa de t, 3 partido 2pi. Por eso lo dejé en función de pi para que ahora se me vaya todo bonito aquí. Entonces te queda una velocidad de la onda 3 medios o 1,5 metros por segundo. Bien, esta es la velocidad de propagación pues, de la onda en el eje de las X. Esta V. Esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la velocidad de oscilación? No estoy poniendo aquí oscilación, pero esto realmente sería, si queréis, oscilación. ¿Vale? La aceleración de oscilación. Es para no recargar la nomenclatura. Será las velocidades y oscilaciones y aceleraciones con las que oscila cada punto de la onda en el eje de las íes. Y eso es la derivada de i con respecto al tiempo. Y no tiene nada que ver esta velocidad con esta de aquí. Esta es la de transmisión de la onda y esta es la de vibración de las partículas. Bien, hay que derivar i con respecto al tiempo, entonces hay que derivar esta expresión con respecto al tiempo. La derivada del coseno, ahí la tenéis, es menos el seno. Y ahora hay que hacer la derivada de lo que hay aquí dentro con respecto al tiempo. Y entonces, bueno, el término que depende del tiempo es 3t o menos 3t. Entonces la derivada de esto es menos 3 por la regla de la cadena y entonces sale fuera. Entonces, pues me queda este menos con este menos se van, son menos por menos y entonces esto va a dar más y
me quedará que la velocidad de oscilación es 1,35 por el seno de 2x menos 3t metros partido segundo. Como preguntan la velocidad de oscilación máxima, bueno, pues la máxima es cuando el seno valga más 1 o menos 1, y entonces es este término de aquí, 1,35 metros por segundo. Bien, voy a quitar todas estas cosas porque ya está muy recargado. La aceleración de oscilación, pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tengo que derivar esta ecuación que tengo aquí. Derivando, la derivada del seno es el coseno, y ahora hay que hacer la derivada de este que hay aquí y sacarlo para afuera, pues es otra vez el menos 3 que sale siempre. Porque esto no depende de t, entonces este es una constante, pues su derivada es 0. Entonces la derivada de este paréntesis es menos 3. Bueno, pues operando me queda la aceleración en metros partidos segundo al cuadrado, y que, como me preguntan la aceleración máxima, que será cuando el coseno valga más 1 o menos 1, pues es este término de aquí, que es 4,05. Fijaros que v máxima y a máxima estoy poniendo los valores absolutos o los módulos de este número. Podrá ser la aceleración positiva si va hacia arriba, negativa si va hacia abajo, igual que la velocidad, positiva si va hacia arriba o negativa si va hacia abajo. Pero como me preguntan los valores máximos, pues tomo el módulo, pues que es el valor absoluto. Bueno, pues ya veis, el ejercicio es igual que muchos de los que hemos hecho anterior, o sea que estos ejercicios no deben tener mucha dificultad. Y ahora la pregunta C, que es quizá la más liosa. No, liosa no tiene nada, pero bueno, así dice. La diferencia de fase entre dos estados de vibración de la misma partícula cuando el intervalo de tiempo transcurrido es de 2 segundos. Bueno, la diferencia de fase se refiere siempre a ángulo, el ángulo. La fase es el ángulo. Esto es ángulo. Fase, ángulo. Bien. Si es la misma partícula, la diferencia de fase es solamente debida o solo debida al intervalo temporal, y la onda se repite cada t segundos. Entonces, para la misma partícula, entonces es el intervalo temporal el que me da la diferencia de fase. ¿Y qué ocurre? T, esto es muy importante, T equivale a una diferencia de fase de 2 pi radianes. Claro, cada periodo estoy al comienzo de la oscilación, o el punto se repite cada periodo. Entonces, para que se repita una función de seno o coseno, pues es un ángulo de 2 pi radianes. Estas funciones se repiten cada 2 pi radianes, cada una diferencia de fase de 2 pi radianes. Entonces tú puedes poner esto de aquí, que es lo importante. Esta fórmula es lo importante, que cada periodo equivale a una diferencia de fase de 2 pi radianes. Entonces, como te dan el tiempo, la diferencia de fase es la diferencia de tiempo por 2 pi radianes cada periodo. Claro, hay que ver este tiempo, cuántos periodos son. Delta de t, si queréis, delta de t partido t es el número de periodos. Es como el mol en química. Claro, delta de t partido t es el número de periodos, y cada número de periodos equivale a 2 pi. Bueno, pues multiplico por 2 pi radianes. Y entonces esa es la diferencia de fase. Bien, aquí ya veis que ahora el segundo que está aquí se va con el segundo que está aquí, y ahora este 2pi que está aquí dividiendo se me va con el 2pi que está arriba multiplicando, y este 3 pasa para arriba, o sea, es denominador del denominador, entonces multiplica, pasa las reglas de las fracciones, entonces 3 por 2, 6, hay una diferencia de fase de 6 radianes. Vale, esto no es nada difícil, ninguna de las cuestiones, y lo que hay que tener en cuenta pues es esta fórmula de aquí. Voy otra vez a quitar todas estas cosas que son muchas, y es esta fórmula. La diferencia de fase es 2 pi radianes
partido por t por el incremento de tiempo. Si esto es una variación temporal, si la variación temporal no fuera una variación, perdón, no fuera una variación temporal, si fuera una variación espacial, entonces para delta de x en vez de delta de t, bueno, pues la diferencia de fase será delta de x por 2pi radianes cada longitud de onda. Entonces miro el número de longitudes de onda que hay, que eso es delta de x partido lambda, y lo multiplico por 2pi radianes cada longitud de onda. Entonces yo creo que estas dos fórmulas son bastante fáciles de entender o no deberían tener mayor dificultad. Si os dan el intervalo temporal, que es cada 2 segundos, en este caso nos dice cuando delta de t es 2 segundos. Bueno, habría que ponerlo en algún lado. Entonces, si te dan el intervalo temporal, utilizar 2pi radianes cada periodo, porque estás con tiempo. Si te dan el intervalo espacial, pues utilizas 2pi radianes, pues cuando los puntos están separados, una longitud de onda. Y entonces, pues es así, con esta fórmula tan simple, se obtiene la diferencia de fase. Bueno, ya hemos hecho unos cuantos ejercicios, entonces ahora lo que os toca a vosotros es verlos, hacerlos también por vuestra cuenta, estudiarlos en la libreta y reflexionar sobre ellos para entender los conceptos. Sin reflexión y sin estudio, pues no se consigue gran cosa. Entonces es lo que os queda por hacer.